Bueno, como segundo video entonces del tema de análisis exploratorio de datos, veremos tablas y gráficos univariados. Entonces, dentro de todo este tema, podremos abarcar histogramas, gráficos de torta o de sectores circulares y además el gráfico de barra. Es importante que ustedes sepan discernir, según la variable que están utilizando, cuál va a ser el gráfico con el que van a querer representarla. Entonces, partiremos con el histograma. Entonces, no está de más recordar que el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas, ya que trabaja en base a intervalos. Si nosotros miráramos aquí en la base de datos cuál podría ser una variable cuantitativa continua, tenemos, por ejemplo, la del total facturado de dólares. También podríamos usar la edad. En este caso, utilizaremos el total facturado de dólares. La verdad es que realizar gráficos en R es súper simple. Solamente utilizamos un comando. Por ejemplo, para histograma es simplemente hist y luego la variable, por ejemplo, total facturado de dólares. La ejecutamos. Y fíjense ahora, como les mencioné en los videos anteriores, no aparece el resultado en la consola, sino que se nos muestra un gráfico en el sector derecho inferior en la pestaña de Plots. Podemos ver el gráfico de esta forma, pero también existe la posibilidad de agrandar el gráfico, como utilizando este botón de Zoom. Se nos abrirá una nueva ventana y veremos el gráfico de mejor manera. Entonces, fijémonos que el histograma viene con título, respectivos textos en el eje Y y en el eje X, y además cada una de las barras con sus intervalos. Fíjense que acá se puede notar que el primer intervalo va de 0 a 50, el segundo de 50 a 100, el tercero de 100 a 150 y así sucesivamente. Ahora, también nosotros podríamos agregar un segundo argumento a este comando de histograma para que nos indicara qué frecuencia tiene cada una de las barras. Entonces, dentro del mismo comando, nosotros podemos agregar un segundo argumento llamado labels con la condición de verdadero. Entonces, al ejecutarlo, nuevamente nos mostrará un nuevo histograma acá en la parte derecha y si le hacemos zoom podremos ver cada una de las frecuencias que tiene cada barra. Ahora, también podemos hacer gráficos de torta o de sectores circular. Es importante que para hacer el gráfico de torta entendamos que en general se usa para variables cualitativas. Ahora, la gracia que tiene R es que nosotros no podemos simplemente decir hazme el gráfico de tal variable, sino que primero tenemos que partir haciendo una tabla de frecuencia de esa variable y luego usarla en el comando del gráfico. Entonces, por ejemplo, utilizaremos la variable cualitativa de modo de pago. Primero que todo, haremos una tabla de frecuencia tal como vimos en el video anterior con el comando table de la variable modo de pago. Podemos ejecutarla y nos damos cuenta acá está la tabla, sus respectivos valores y cada frecuencia. Recuerden que esto tiene que sumar 100. Y ahora podemos hacer el gráfico. Entonces haremos un gráfico de torta y dentro utilizaremos la tabla de la variable modo de pago. Entonces, si nosotros ejecutamos eso, acá al lado derecho inferior se nos formó el gráfico de torta donde se nos muestran todos sus sectores con su respectiva etiqueta. Nótese que hacer un gráfico básico, esto nos muestra los porcentajes de cada uno de los sectores, por lo que para poder saberlos tendríamos que deducirlos a través de la tabla. Nosotros ya tenemos la tabla de frecuencia, sabemos que 72 personas compraron con American Express, 4 con Diners Club, etc. Y también sabemos que son 100 observaciones, entonces nosotros podríamos hacer matemática con la tabla. Entonces, nuevamente utilizaremos el comando de la tabla, de la variable modo de pago, y para saber el porcentaje, entonces simplemente lo dividiremos la tabla por el número total de datos y lo multiplicaremos por 100. Fíjense que en este caso específico, como tenemos 100 observaciones y multiplicamos por 100, al final solo la tabla que está aquí también representa los porcentajes. Pero en el caso de que nosotros no tengamos 100 observaciones, esto va a cambiar. Entonces, por ejemplo, sería 100 dividido en 100 por 100. Ejecuto y me tira nuevamente la misma tabla porque, como mencioné antes, son los mismos porcentajes. Y por último tenemos el gráfico de barra.
Al igual que los anteriores, también solamente necesitamos un comando para hacer el gráfico de barra, pero sigue la misma lógica del gráfico de torta. También tenemos que hacer una tabla de frecuencia para que luego se grafique esa tabla de frecuencia. Recuerden que en el caso del gráfico de barra podemos, de forma general, graficar casi cualquiera de las variables que tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos graficar una cuantitativa como artículos comprados, como también podríamos graficar la de tipo de cliente o quizás la de estado civil o la de calidad de servicio, que también son variables cualitativas. Da lo mismo cual hagamos, siempre tenemos que hacer tabla de frecuencia. Entonces, por ejemplo, para no usar una variable cuantitativa utilizaremos el estado civil. Entonces haré una tabla de estado civil. Fíjense acá abajo, me dice cuántos son casados, cuántos son solteros, y luego voy a graficar la tabla en un gráfico de barra. Lo ejecutamos y acá al lado derecho entonces tenemos nuestro gráfico de barra para casados y soltero, que al igual que el gráfico de torta, para saber la frecuencia tenemos que verlo a través de la tabla. Podemos también hacerlo con una variable cuantitativa, por ejemplo la de artículos comprados. Hacemos la tabla, la miramos, aquí está la tabla, y luego hacemos el gráfico de barra de la tabla de artículos comprados. Entonces aquí ejecutamos y luego aquí tenemos el gráfico de barra.